una hilerita que dice cursos y después dice más. Sí, ahí las encontré. Ah, bueno. Ahí estoy compartiendo. Acá están notas del primer parcial. Para mí me aparece como docente. Sí. Claro. Ah, bien. Sí, acá están. Bien, les aparecen calificaciones. No, estaba chequeando. Bueno. Listo, las encontraron entonces. A mí me parece 60%. ¿Cómo el 60%? Me aparece por porcentaje. A ver, a ver, a ver. Sí, estoy 6. Sí. Claro, me aparece el 60, listo. Es que no sé por qué yo lo tengo como nota. Yo lo tengo y lo configuré para que saliera como nota. No sé por qué sale en porcentaje, pero el porcentaje máximo es 100, que equivale a 10, y es en lo mismo. Inclusive acá lo que estoy viendo es que los ausentes me aparecen como 0, y no es 0 lo que tienen. Bueno. Igual en el EVEA, profe, aparece el porcentaje y al lado, o sea, la nota. No, O sea, aparecen las dos cosas en el EVEA. A mí no me aparece así. No, a mí no me aparece. Estaba configurado para que no saliera el porcentaje ni la nota. Bueno, en todo caso, los que tengan alguna duda, quédense después de clase y charlamos lo referente al parcial. Así, en términos, yo les voy a decir, en términos generales estuvo bien. El promedio, la media y mediana están en 7, o sea que han contestado la mayor parte bien. Una de las preguntas y por ahí la dije en clase varias veces, es la de la amplitud térmica, que es la de la puna. Es la zona alta y seca y por eso tiene mayor amplitud, amplitud térmica. Aquella donde podría presentarse un inconveniente en el entendimiento, esa la di como válida independientemente de la respuesta que ustedes hayan dado. Entonces, todas fueron a favor de ustedes, las preguntas donde podía llegar a haber una interpretación de texto. Sí hubo varios que en la pregunta que decía marque la opción correcta, que eran simples, la dije cuando estábamos todos juntos, me marcaron 2 y 3 respuestas y era una sola. Esa es imposible saber cuál es la respuesta correcta cuando marcan 2. Sí hubo algunos que, creo que fue 1 o 2 casos nomás, que explicaron por qué ponían las 2. En ese caso, ni siquiera las 2 incluían la respuesta correcta. Entonces eso quedó
quedó como nula las preguntas. Así que, pero en términos generales están bien. No hubo ningún desaprobado. Todo lo contrario, hay conocimientos. Algunos tendrán que reforzar más algunas partes, otros están cumplidos en esta parte. Pero, Profe, consulta. sí. Con respecto a la fecha recuperatoria, ¿tiene idea qué fecha exacta es? Sí, perdón, en la fecha de recuperatorio, el martes que viene voy a dar una clase corta y los que tienen que recuperar se quedan. Buenísimo, profe. Gracias. Profe, le puedo hacer una pregunta porque me quedó la duda. Sí. Había una pregunta en el parcial que hablaba de el sudor, ¿no? Y te daba varias opciones y entre esas opciones estaba transpiración, evaporación y otra más. Ahora mi consulta es la siguiente. Evaporación, ¿no es el mecanismo de termorregulación que provoca la transpiración? Pero no hablaba de termorregulación. No, Esa no, pero pregunta. hablaba de el ser humano, por qué medio elimina más líquido, algo así era la pregunta, y yo me quedé pensando entre las dos, entre evaporación y transpiración, porque evaporación produce la transpiración. Tengo que leer el enunciado de la pregunta. Sin el enunciado de la pregunta es a ciegas. Porque si estamos hablando de la pérdida de calor, primero... La pérdida de calor era por evaporación. Sí. Si estamos hablando de eso, era por evaporación. Así, esa era la respuesta correcta. Ah, ok. Bien. Igualmente, las cosas puntuales quédense después de la clase. Vamos a hablarlo después de la clase, aquellos que tengan alguna duda, alguna cuestión puntual. Y lo vemos. Bien. ¿Va a ser recuperatorio con 6 o no? No. No, por eso hubo más tiempo y tuvieron la posibilidad de tener los apuntes. Ahora, a ver, me interesa el conocimiento, el parcial era fácil, pero si cada uno quiere verlo en particular, lo vemos más tarde y se charla más tarde. O sea, tienen la posibilidad y no es problema de una revisión. No hay un recuperatorio para levantar notas, eso no está previsto. El recuperatorio es para aquellos que no pudieron rendir el parcial. Profe, es virtual, ¿no? Es virtual. Okay. Es virtual, es oral. Va a ser oral, en donde cada uno va a tener que exponer, los demás esperan afuera de la sala, yo voy a abrir salas y les voy a asignar un tiempo para decirlo oral. No va a ser igual que no van a tener los apuntes porque si no, los que rindieron la semana pasada están en desventaja respecto a los que ya conocen el estilo de preguntas. Entonces, justamente para crear un plano de igualdad, va a ser oral el recuperatorio. Y ahí después también les voy a poner, pueden tener 4 ausentes para no perder la regularidad de la materia. Después les voy a poner como un adjunto cuántos son los presentes que tienen hasta ahora. De todos los que rindieron el parcial, ninguno perdió la regularidad. Ninguno perdió la regularidad. Yo mencioné algunos que eran los que yo tenía con 6 o ningún presente. 6 ausentes o ningún presente. Todos los demás están en cuestión de regularidad en la cursada. Bueno, bien. Ya son 38 ustedes. Vamos a ir a la clase de hoy. La clase de hoy es minería y es ambiente, a ver, acá tengo algo, y es ambiente confinado.
es bastante simple. No están las guías actualizadas. Yo voy a sacar las guías que están y voy a poner las guías nuevas, en las cuales aparece la clase que voy a dar ahora. Las otras están, pero están un poco más engorroso, por eso las guías van a ser estas. Bien, vamos a poner compartir las pantallas. Muy bien. Bueno, dentro del ambiente extremo, ¿qué nos importa de la producción de petróleo? De la producción de petróleo, lo que nos interesa en el ambiente extremo es cuáles son los riesgos asociados, porque esta es un tipo de plataformas extractivas, o sea, se habla de una actividad que es extractivista. Esta actividad de extracción de petróleo tiene distintas formas de presentación. Una de estas son las plataformas offshore, mar afuera, significa offshore, en donde están en una plataforma elevada, preparada para un oleaje determinado de acuerdo a las condiciones que haya en ese mar, y una columna de perforación que atraviesa varios metros, varias decenas de metros, hacia la profundidad donde pueden encontrar el petróleo. Y tiene la forma de un buque. Y básicamente se rige por las leyes del mar, las leyes que tienen que ver con el mar, estas plataformas. No así las otras plataformas. Entonces, tiene dos vertientes la industria petrolera: la exploración y la extracción de hidrocarburos, por un lado. Y por el otro lado, la producción de derivados y la distribución. Upstream es sacarlos, downstream es distribuirlos. Esto es en el lenguaje de las empresas petroleras, cuando hablan de upstream o de downstream. Son cuestiones diferentes. Pero la primera es exploración y extracción de hidrocarburos, y la otra es la producción de derivados. El petróleo crudo como tal no se utiliza, y sí se utilizan todos los derivados que son los que ustedes conocen. La distribución también, ya sea a través de oleoductos o gasoductos, o la distribución por camiones o buques. Hay alguien que renegaba de la industria extractivista del petróleo, me parece. Bien, esto es en la meseta patagónica, ¿sí? En las zonas áridas de un lugar, en donde no tienen prácticamente nada, salvo lo que es un ambiente construido, lo que vimos al principio, el ambiente construido, el ambiente en donde se modifica la naturaleza, y esto permite que haya un asentamiento humano. La zona productiva es una zona que está montada en el centro de la zona de viviendas y la zona administrativa. Después hay una zona logística, que es la zona en donde se tiene todos los elementos necesarios para que esto funcione bien. En algunos casos hay oleoductos y en otros casos hay un cargado. La producción se mide en barriles de petróleo, aunque también podría transportarse por camión.
Es raro, el petróleo crudo por lo general no se transporta por camión, sino se transporta por oleoductos. Bien. La ubicación de estos centros de trabajo tiene etapas de prospección y de producción en el pozo. En pozo es esto, a esto se le llama pozo, ¿sí? También pozo es lo que se denomina para el gas. Entonces, una de las cuestiones cuando se habla del precio del gas es cuánto es el precio del gas a boca de pozo. Eso significa cuánto cuesta sacarlo y cuánto costó la explotación, que es lo que ninguna empresa petrolera da. Entonces, es tan difícil saber cuánto es el gas, cuánto es el petróleo a boca de pozo. Bien. Estas zonas son de difícil acceso, donde están los pozos. Esto requiere de una logística específica y que es muy diferente a las otras actividades laborales. En primer lugar, las jornadas de trabajo son prolongadas. Hay enorme cantidad de riesgos psicosociales por problemas interpersonales, por las convivencias de un grupo en estas zonas, ¿sí? Esto no tiene el confort de un hotel 5 estrellas, apenas si tiene el confort de una hostería de 1 estrella. Es bastante poco. Profesor, perdón, ¿eso es un yacimiento también o estoy confundiendo los conceptos? Yacimiento es el lugar donde está el petróleo en su extracción. Por ejemplo, un yacimiento es Vaca Muerta. En Vaca Muerta hay varios pozos. Esto es lo que sería un pozo dentro de un yacimiento. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, la convivencia laboral es compleja. Las distancias son grandes y es por lugares que no siempre es fácil llegar y que hay lejanía de los centros asistenciales. Cuando hablamos de las distancias importantes a recorrer, tenemos que considerar que a veces, acá también es importante la humedad relativa y el punto de rocío, porque esto se da, el punto de rocío. A ver. Un segundito. Un segundito que... Bueno, pasada la jauría que pasa una ambulancia y aúllan, y que no debiera pasar, retomo la clase. Si lo estaban grabando, quedó la jauría grabada. Bien. Dentro de las distancias, yo le hablaba del punto de rocío y la humedad relativa, porque se congelan las rutas. Y si hay una cuestión que es complicada, manejar en nieve es difícil, pero no tanto, pero sí manejar en el hielo, en donde a veces se hace imposible frenar. Y si bien las rutas son planas y las distancias son planas, sobre todo en la estepa patagónica, pero pequeños desniveles a la velocidad que se da, porque justamente es plano y es recto el trayecto, hay una gran cantidad de accidentes, sobre todo porque no se congela parejo el camino. Entonces, estas distancias son importantes a recorrer. Y sobre todo, por la lejanía de los centros asistenciales, cuando hay un accidente, ahora vamos a ver la accidentología del petróleo, hay que recorrer, algunos son graves, hay que transportarlos rápidos, pero no tan rápido como para matarse en el intento. Algunas cuestiones vinculadas al trabajo petrolero. Los salarios son muy superiores
a la media de los salarios nacionales, pero también las condiciones de trabajo son bastante más severas que la mayoría de las actividades para poder comparar. Muchas actividades son tercerizadas. Las actividades tercerizadas son las que más riesgo tienen, porque las grandes petroleras no quieren asumir el costo de los riesgos laborales que tienen las pequeñas empresas, que también las pequeñas empresas tienen una mayor cantidad de especialistas en temas de riesgo. También es mayor lo que cobran. Ahora, fíjense que la gran cantidad de trabajadores cobra un sueldo alto. Viven totalmente aislados y en condiciones de trabajo muy severas con turnos prolongados. Creo que alguno de ustedes me decía, y que lo hablamos en alguna clase, que cuando llegan a los lugares poblados aumenta el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilegales, el aumento de la prostitución y el juego. Entonces, hay veces que la gente busca una salida, este tipo de trabajadores busca una salida por el confinamiento que tiene en su sector de trabajo. Y la aridez del clima, porque tampoco es que se vuelven a su ciudad natal o a la ciudad de residencia en donde ya están acostumbrados a un clima. No, siguen en ciudades cercanas, pero que tienen un clima diferente al de su lugar de origen. La tercerización de los trabajos de mayor riesgo. Esto tiene un objeto. Ahora, ¿el objeto quién lo pone? Lo pone la compañía macro, que es la que está realizando la explotación del yacimiento y que tiene más de un pozo. Entonces, puede transferirlo a una empresa local. Por lo general, las empresas que explotan petróleo son transnacionales, ¿sí? Y esta empresa local tiene más pequeña. O directamente lo hace con una sola empresa pequeña, no un grupo de empresas pequeñas contratadas por una empresa local. O sea que acá en la primera tenemos la transnacional, la empresa importante local y las pequeñas empresas. Desdoblan en varias la responsabilidad. ¿Cuál es el objeto? Bueno, si ustedes vieron la ley de contratos de trabajo, ¿la analizaron alguna vez? Sí, sí. Bueno, bien. Recuerden que la ley de contrato de trabajo dice que en caso que una empresa que está en relación o vinculada laboralmente con otra empresa más grande, si la empresa primaria no puede cumplir con los compromisos salariales, incluyendo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la empresa contratante es solidaria con esta empresa. Entonces, a la empresa transnacional le conviene tener más empresas entre la más chica y la más grande. Así no le llegan toda la litigiosidad que pueden tener en la empresa más chica, que son los que corren el mayor riesgo. Ahora, si contratan una empresa chica local, ahí sí tienen esto. Ahora hay una nueva modalidad de contratos de trabajo que es la cláusula de no repetición. La cláusula de no repetición es que si hay un litigio es solamente con una empresa y con la RT. Y si la empresa no cumple, ahí, bueno, hay dos posibilidades. O que se litigue solamente contra la empresa chica local o que se vuelva a abrir la posibilidad de que la empresa más grande que contrató a la más chica sea solidaria. ¿Y por qué solidaria? Porque tiene la obligación de fiscalizar que la empresa más pequeña cumpla con todos los requisitos que marca la ley. ¿Sí? Entonces, viendo esta explotación, acá hay una empresa que es más chica, pero que está trabajando dentro de un campo de una petrolera grande. Bien.
La tercerización atomiza el riesgo, pues lo que les decía, en una o varias empresas que tienen personal en menor cuantía que las empresas transnacionales, ¿sí? La contratista principal, o sea, la transnacional, llámese Shell, Exxon, YPF, Pampa Energy, cualquiera de esas, que estas son algunas de las que están trabajando en Argentina, hace los contratos a través de una licitación. Esa licitación tiene un pliego de bases y condiciones en donde impone qué cosas tiene que cumplir la empresa tercerizada. ¿Sí? Entonces, entre las condiciones, o sea, acá no analizamos las cuestiones técnicas, vamos solamente a lo que hace a lo laboral. ¿Sí? Técnica puede ser maquinaria pesada adaptada para una perforación, explosivos suficientes para romper algún tipo de roca que dificulte la perforación, en fin, todas estas cuestiones. Pero lo que vamos nosotros es qué va a imponer la CIMAT, las condiciones y ambiente de trabajo, y las de higiene y seguridad. Estas las va a exigir y en todas se exigen. Entonces, los requisitos formales que tiene que cumplir en Argentina una empresa que haga explotación petrolera son estos. Ahora bien, ¿cuál es la excepción en la empresa petrolera? Aquellas que están offshore, las que están por fuera del mar territorial argentino. Ahí rigen las condiciones que pone la Organización Marítima Internacional, que son totalmente distintas. ¿Ustedes saben qué pasa con las empresas textiles offshore? ¿Lo vieron alguna vez en alguna materia? No, todavía no. No. Bien, hay países que tienen grandes cuestiones textiles que trabajan, entonces montan talleres inmensos arriba de los buques y llevan mar adentro a trabajar a todos los empleados adentro del buque, porque no rige ninguna ley salvo la ley del mar. Y no hay inspecciones salvo que puedan abordar el buque. Y tienen que poder abordar un buque en movimiento. Son buques grandes, bastante desvencijados, y donde tienen a las personas en esclavitud. Esto mismo, lo vimos la clase anterior al parcial, ocurre en la industria pesquera. Lo que se muestra en los videos son las condiciones ideales de trabajo que tienen las buenas compañías de pesca, donde hay una responsabilidad social. Tanto en estos talleres offshore como en la industria pesquera, no se cumplen estas cuestiones, ¿sí? No se cumplen. Entonces están en verdaderas condiciones de esclavitud por la necesidad de un trabajo. Ahora, Profe, eso pasa más que nada, lo había dicho usted, de los pesqueros que pescan en agua de forma ilegal. no necesariamente en forma ilegal, porque a lo mejor se ajustan a los cupos. Es cómo manejan las condiciones de higiene y seguridad de trabajo, las condiciones de la CIMAT, ¿no? Bueno. Por lo general son ilegales, pero también hay empresas muy legales que tienen cuestiones de esclavitud. ¿Sí? No solamente las chinas, sino las taiwanesas, las que operan en las Islas Cook, las que tienen base en Namibia, que son algunas en las Islas Mauricio, que son las que recuerdo, así que tienen representaciones pesqueras. Y dentro de las empresas petroleras no es tan así, porque tienen otros estándares. También es mucho más lo que recaudan los petroleros. Bien, pero ¿qué se les exige a las empresas petroleras que trabajan en nuestro país? Que cumplan la ley de higiene y seguridad del trabajo, por empezar, ¿sí? Tienen que tener un servicio de higiene
y seguridad, que es, acá tendrían que repasar el decreto 1338 del 96, tener programas de capacitación durante todo el año, capacitar siempre en higiene y seguridad en el trabajo, capacitar en prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, ¿sí? El personal tiene que conocer por escrito las medidas preventivas para evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, cumplir con todos los requisitos de la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿sí? Esto, ustedes búsquenlo, esto ya lo conocen. Si no, bueno, haremos un repaso en una clase próxima. Tener todos los trabajadores asociados a una RT, ¿sí? Y aparte, la RT también, aparte de esto, tiene que tener programas de capacitación. Bien, respecto a los aspectos técnicos que tiene que observar la industria petrolera dentro de la Ley de Higiene y Seguridad. Bien, en higiene y seguridad tienen que cumplir con la evaluación de los contaminantes físicos, ya sea iluminación en los lugares de trabajo, carga térmica, ruidos, vibraciones y radiaciones. Todo esto se da. Ustedes han visto lo que es el trabajo por fuera en un ambiente extremo, lo que son las condiciones climáticas, lo que son las radiaciones, ¿sí? Sobre todo, no se miden mucho las radiaciones cósmicas, y las radiaciones cósmicas son las que llegan en mayor cantidad a la gente que está trabajando al aire libre. No sé, hay un micrófono abierto, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Bueno, decía, las radiaciones cósmicas que no se tienen tanto en cuenta, llegan y son radiaciones ionizantes, ¿sí? Donde más se nota es en las tripulaciones de las aeronaves, pero también en estos lugares alejados de todo, con cielos diáfanos, que no hay partículas en suspensión, tienen más cercanía a las personas que están trabajando. Otro, tienen que tener cuidado con los contaminantes químicos, ¿sí? Los contaminantes químicos viven rodeados de contaminantes químicos en la industria del petróleo, ¿sí? Puede ser por la polución particulada, que es polvos, cemento, todo lo que tenga que ver con la construcción, ¿sí? Lo que tenga que ver con la abrasión de las estructuras de hierro, los gases que son inherentes al propio proceso de hidrocarburo, y no hablo solamente del gas comercial, sino también de los gases que emana el petróleo o los derivados del petróleo, las nieblas que se dan por los productos químicos, a veces la quema de los productos químicos, esas llamas que aparecen en las chimeneas en donde queman gases que son de hidrocarburos. Bien, y el otro riesgo es el riesgo ergonómico, ¿sí? Cómo tienen que trabajar en estos lugares que no son nada cómodos. Bien, dentro de los aspectos técnicos, la seguridad en el trabajo, sobre la seguridad en las máquinas, cómo se transporta el personal, qué infraestructura tienen los campamentos. Esto es IMAT. Esto se vigila poco, la verdad que se vigila poco, pero tienen que tener una cierta infraestructura los campamentos. O sea, una cosa es tener que vivir 1 o 2 noches cuando me voy de vacaciones en un hostel donde hay varias camas, pero otra cosa es cuando tengo que pasar muchos días en un lugar donde no estoy rodeado de personas que son mis amigos, ni estoy en una cuestión de recreación, en donde la persona necesita tener cierta intimidad.
Entonces, cuanto menos personas compartan la habitación, mejor. Lo ideal sería habitaciones individuales, es más costoso por el volumen que tiene que tener un obrador, y se generan de 2 o de 4 las habitaciones. Sí, insisto, no es lo mejor. Los servicios sanitarios, bueno, agua potable, baños limpios, ¿sí? Y toda la atención necesaria para la limpieza de lugares comunes, lugares propios y todo lo que sea lo vinculado a la alimentación que tienen que tener. Tiene que haber seguridad en aquellos aparatos sometidos a presión interna, los trabajos que tienen riesgos especiales. Un ejemplo que se me ocurre ahora, el trabajo en altura, ¿sí? El trabajo de venteo de los tambores que ya no tienen los subproductos del petróleo, pero que hay gas acumulado en esos. Los que combaten el fuego y cómo se van a manejar, a distribuir y qué capacitación hay sobre el uso, sobre el uso de elementos de protección personal. Bien, el problema es que muchas veces las tercerizadas, como son pequeñas, no tienen todos los recursos administrativos y económicos para cumplir con el total de las normas del sistema de riesgos de trabajo, las leyes más todos los decretos y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Entonces, ¿qué hacen? No registran. Hay un subregistro en lo que respecta a accidentes y enfermedades profesionales. Y esto hace que, si bien hay mucha accidentología, no tengamos los datos reales de lo que está pasando en la industria del petróleo, porque tampoco es tan fácil llegar para las ART y llegar para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo a todos los lugares donde hay explotación de petróleo. Los ven venir. Están, a ver, eso que les mostré en el medio de la nada, los ven venir, ¿sí? Y siempre se enteran. Entonces, hay un subregistro de accidentes y enfermedades profesionales en la industria del petróleo, sobre todo en aquellos lugares donde se supone que hay mayor riesgo por la tercerización del riesgo, ¿no? Bien. Lo que tienen que cumplir, que esto no lo cumplen, por eso hay subregistro, sobre todo estas empresas pequeñas locales, son los exámenes médicos. Recordemos, preocupacional, periódico, de traslado y de egresos, o secundarios a un periodo por una larga convalecencia. Estos son los exámenes médicos que se tienen que hacer. Todo examen médico, recuerden, está basado en los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. O sea, si dentro de hidrocarburos también tienen que manipular benceno, el benceno tiene, lo vimos, los que están cursando conmigo lo vieron el jueves, el benceno, ¿sí? El benceno puede provocar problemas en la producción de las células de la sangre, se llama pancitopenia. Pancitopenia es que no produce ninguna célula de la sangre. ¿Cuáles son las células de la sangre? Recordamos que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otras células del sistema linfohistiocytario. Pero básicamente con que me digan plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos es suficiente, ¿sí? Y eso sí o sí lo tienen que medir. Bien, aparte también, la detección y evaluación de agentes de riesgos es responsabilidad de la empresa, no de la ART. Lo tiene que hacer la empresa. Y la empresa lo va a hacer a través de ustedes. Y ustedes van a ser los que firman el informe que le entregan a la empresa con esta detección y evaluación de agentes de riesgo. En esa firma y en esa elevación de la documentación, ustedes se juegan la vida, ¿no? Acá, en estos ambientes.
¿Qué significa lo que está en el artículo 75 de la ley 20.774 dentro del deber de seguridad? Tienen que observar las normas legales, ¿sí? Las normas legales, ¿cuáles son? Entre ellas, pausas y limitación a la duración del trabajo. Pero si acabo de decir que las jornadas laborales son grandes. Bien, si las jornadas laborales son grandes, las pausas y la rotación del personal debe ser mayor, ¿sí? ¿Y quién lo establece eso? Y lo establece ustedes con el equipo de medicina del trabajo, higiene y seguridad y medicina del trabajo. Esos son los que tienen que evaluar las pausas y la limitación de la duración del trabajo, ¿sí? Si bien hay un ordenamiento legal, pero ese ordenamiento legal indica quiénes lo tienen que hacer y cómo confeccionarlo. Y bueno, acá estamos viendo eso. Lo confeccionan ustedes y lo confecciona medicina del trabajo. Los daños que puede sufrir el trabajador si hay un incumplimiento de estas obligaciones, ¿sí? Va a haber una reparación de daños provocados por el accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Acá el empleador, que es el responsable, tiene que pagar por más que haya una RT. La RT va a decir, bueno, pero ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces no me vengan a trasladar el problema a mí. Para las pequeñas empresas. Para las grandes empresas se arregla con dinero. Lamentablemente es así. Y esto da lugar a las prestaciones que tienen que ser obligatorias por el tipo de accidente de trabajo o la enfermedad profesional que padezca el trabajador o trabajadora. Bien, hasta acá se entiende, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Muy bien. Bueno, acá estamos viendo algunas condiciones de trabajo de algo que se rompió a la noche. La iluminación es deficiente, pero hay que arreglarlo. Esto no se puede evitar. Entonces los que están de guardia tienen que salir a arreglarlo a como de lugar. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar, bien, de los trabajadores que están cubiertos por una RT? La siniestralidad es de 51 por 1000. Es muy alta, ¿sí? Fíjense que la media nacional de accidentes es de 5.2 trabajadores por millón. Por millón, ¿sí? No es lo mismo que la accidentología en la actividad petrolera. Los casos mortales son 28.3 de los trabajadores cubiertos, mientras que la media nacional es más alta, es 51.6, casi el doble. Pero es muy alta, ¿sí? La cuestión de la siniestralidad respecto a otras que hay en el país. Bien. Accidente de trabajo, enfermedad profesional con mortalidad baja, ¿sí? Estos son los casos que hubo por año. Fíjense, acá, bueno, hay que establecer la relación entre la cantidad de trabajadores denunciados, ¿sí? Y la capacidad de trabajadores cubiertos con la cantidad de accidentes, enfermedades profesionales con morbilidad baja, ¿sí? Morbilidad es enfermedad. Ahora, los que se mueren por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo han ido disminuyendo en términos globales
a veces hay más, a veces hay menos. Pero la incidencia es la cantidad de nuevos casos que hay por un periodo de tiempo, en este caso por año, ha ido aumentando porque también aumenta la cantidad de gente que está trabajando en la industria petrolera. ¿Sí? Y la incidencia, o sea, los casos de muerte por enfermedad profesional o accidente de trabajo ha disminuido. ¿Sí? Ha disminuido en proporción a la cantidad de trabajadores que están ahora en los últimos años. Del 2014 en adelante no encontré, y la pandemia causa un sesgo importante porque disminuye mucho la cantidad de trabajadores. Entonces, durante la pandemia hay que hacer un análisis especial y por fuera de esto que estamos analizando ahora. Bien. Los riesgos, básicamente, son los físicos: temperatura, ruido, iluminación, humedad, ventilación, vibraciones, radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y la presión barométrica. Bien. Químicos, gases, vapores, que son lo mismo que los gases irritativos, tóxicos, inflamables, explosivos o asfixiantes. Los humos, que pueden ser irritativos, tóxicos o asfixiantes. Los aerosoles igual, los polvos lo mismo. Y los líquidos, irritativos, tóxicos, inflamables o explosivos. Más o menos es lo mismo. Los riesgos de exigencia biomecánica, esto es interesante, porque hay cosas que no pensábamos. Por ejemplo, los movimientos repetitivos, hacer siempre lo mismo con una cierta dinámica. Las posturas forzadas, cuando hay un gran esfuerzo para hacer estas posturas. El esfuerzo o fuerza física y el movimiento manual de cargas o las posturas estáticas. El riesgo de accidentes, todos los que estamos viendo, que ya sabemos cuál hay, pero fíjense que hay uno que no debería estar acá, que es el de picaduras, que es un riesgo biológico. ¿Sí? El de la electricidad lo podemos mandar como un riesgo físico, algunos podrían decir un riesgo químico, no me parece, para nada. Pero bueno, la electrocución es uno de los problemas que hay. Riesgos biológicos también, y los riesgos por la organización del trabajo, que podemos englobarlos en los psicofísicos, a los cuales yo también pondría como tales. Cuestiones que hay que tener en cuenta en la industria. Bien, conocimientos y capacidades que son muy puntuales para la industria petrolera. Si no queremos terminar en un incendio como el de aquí abajo, tenemos que saber cuáles son los términos. Cada actividad tiene definiciones propias que hay que conocer y hay que evaluar. Saber bien cómo funcionan los equipos y los riesgos que tiene el usar cada uno de los equipos, si se tienen que poner camisa de cuero o pueden estar con manga corta, sino con manga larga. Bien, todas estas cuestiones hacen el funcionamiento de equipos y de riesgo. Y después, muy importante, saber cómo actuar en casos de fuego o en casos de explosiones o problemas que ya no están al alcance nuestro, una inundación, por ejemplo. Tienen que saber cómo manipular diferentes mercancías peligrosas, manipulación de la misma, y saber qué riesgos hay asociados. Para eso está el SGA. Vamos a ver someramente un repaso del SGA, después lo estamos viendo más en profundidad en toxicología laboral. ¿Sí? Hay niveles de riesgos que son para la salud, de inflamabilidad, reactividad y algunos riesgos específicos que son los que están en blanco.
Bien. El plan de emergencia de un área o de varias áreas hay que conocerlo, lo mismo que hay que hacer un curso, breve o no, sobre cómo es el combate de incendios, la lucha contra incendios. Para eso, no solamente tengo que tener a un operador que sepa lo administrativo, sino también tengo que tener un equipo de personas que conozcan muy bien la métier, que conozcan muy bien, o sea, cómo se procede, personas que conozcan bien de extintores, o sea, tengo que ir buscando líderes para trabajar contra los incendios. Saber cómo es la norma interna, porque hay no solamente este libro, el de Giraldo, sino que también tienen que tener manuales de procedimientos propios. De nuevo, el vocabulario con la seguridad industrial y lo que piden las normas. Bien. Toda situación anómala, incidente o casi incidente es cuando se produce algo, casi incidente es uy, qué cerquita pasó. Todo eso tiene que quedar registrado y servir de lección aprendida para que no vuelva a pasar. Bien. Tiene que haber el nivel de los contaminantes ambientales, cada tanto se tienen que monitorear, tiene que haber un laboratorio para garantizar que el entorno industrial no es perjudicial para la salud, ya sea para los que están cerca, en el campamento, o los que están en las ciudades. Son vientos fuertes los que hay en la Patagonia, y esos vientos trasladan los contaminantes a zonas pobladas. Entonces, hay que estar muy atento de la cuestión ambiental en este tipo de exploración. La higiene industrial habla de la sonoridad, de la iluminación, todo lo que tenga que ver a la seguridad industrial, a lo cual estamos bastante agradecidos que se haga ese trabajo vinculado, ¿no? La mala iluminación, los sonidos muy intensos, oídos sensibles que pueden tener algunas personas, esto hace a la salud ocupacional, que no solamente es una cuestión médica, sino que es una cuestión grupal, donde intervienen todos. Y el agente de protección, o sea, ustedes, los higienistas, son aquellos que van a tener que actuar activamente también e interactuar con medicina del trabajo para lograr un bien común. Bueno, fíjense, esto es una audiometría y acá se hace un examen oftalmológico. Es lo que se hace en esta diapositiva. Y aquí en la primera, que está acá arriba, es una audiometría. De adentro se hacen señas y la computadora va lanzando distintos tipos de timbres y sonidos para saber qué tipo de problema hay o no lo hay, si la audiometría es normal. Bueno, estas son las cuencas de petróleo. Esto está en litigio. Norte de Malvinas, el sur de las Islas Malvinas, y de la plataforma este de las Islas Malvinas. Acá se han abierto muchas áreas que el gobierno ilegítimo y legal de Malvinas permite explotar. No estamos de acuerdo en eso. Profe, a ver, ¿puede hacer zoom? ¿Qué dicen los mapitas esos en la parte del mar? En la parte del mar, que es inglés, acá dice Islas Malvinas y acá dice South Falkland Basin, ¿sí? Que esto es para que vean cómo penetra
la política británica. ¿Mm? Está bien, está bien. ¿Y a la altura de Santa Cruz y Río Negro qué dice? Plataforma austral, basin o basin es plataforma. Plataforma de Malvinas, plataforma de San Julián, plataforma del Golfo de San Jorge, de Península de Valdés, de Rawson, la plataforma argentina, la del Salado y la de Claromecó. ¿Sí? Ahora bien, si vamos a ver las plataformas australes, bueno, acá dice las no productivas y las productivas, ¿sí? Ojo, de manera ilegal en Malvinas se están explotando algunas de las cuencas, no cuencas, cuencas sedimentarias, ¿sí? Que son algunas de las que hay ahora. Bien. Y acá van a ver Cuyana, Neuquina y la noroeste. Así que hay grandes cantidades de cuencas a la cual hay que agregar la de Vaca Muerta. Pero es la cuenca neuquina, ¿sí? Es la cuenca neuquina. Bien. Argentina es el cuarto país de reservas no convencionales y el segundo con gas pizarra que hay, ¿sí? El gas pizarra es aquel que se saca insuflando agua, el agua genera mayor presión, es agua a presión, y hace que lo primero que salga es el gas, después los hidrocarburos, y por último el agua contaminada que se tiene que tratar, ¿sí? Esto también se conoce como fracking, ¿sí? Que es la explotación no convencional. La convencional, acá se las muestro, es la torre, la perforación que directamente va al reservorio. Mientras que el fracking o no convencional empieza con una perforación vertical y después se vuelve horizontal con distintas ramificaciones. Y esto permite llegar a lugares que no se llegaría de esta manera. Se introduce el agua y el agua saca el gas y saca el petróleo. Se necesita mucha cantidad de agua. Por eso es que los países que tienen poca cantidad de agua no quieren que se haga fracking, porque no hay reserva de agua suficiente y después perjudican a los pueblos que están abajo, que no tienen agua. Bueno, y acá vemos algunos tipos de lugares en donde hay explotación petrolera y estamos viendo distintos tipos de riesgo. Fíjese, clima helado, clima marítimo, ¿sí? Frío oceánico, clima nival, desértico, absolutamente desértico, y en zonas donde hay terrorismo. No en Argentina, pero hay otras zonas donde hay terrorismo. O bien hay lucro, donde toman un trabajador del petróleo porque sabe que las petroleras van a pagar un buen rescate. Y la otra cuestión es la explotación, es zonas selváticas y la prospección. Cuando hay ya explotación, se crea un cerco un poco más seguro. Pero también hay prospección en las zonas selváticas donde hay lluvia, donde hace mucho calor y calor en serio, ¿sí? Y hay otro tipo de riesgos biológicos que son grandes. Por ejemplo, en los desiertos, arácnidos y escorpiones, ¿sí? Y en las selvas, ustedes pueden creer como riesgo biológico
el cocodrilo o algunos yacaré grande? No. Pero ha ocurrido en Venezuela y en Colombia que se llenan los lugares donde va a correr el oleoducto, se llenan de agua y aparecen los cocodrilos o los yacaré y algún operario se han masticado. ¿Sí? Una vuelta que los agarran es muy difícil. Y ni hablar de los ofidios, las serpientes, que están en las zonas selváticas. Y a veces cuando se trabaja día y noche no se ven. Y hay algunas que son de hábitos nocturnos. La mayor parte no. Esto no es solamente en la zona selvática, sino en la zona desértica también. Determinado tipo de ofidios. Y este pez, que es del tamaño un poco menor al tiburón blanco, pero con una capacidad de mordedura y de daño mayor que la del tiburón. ¿Sí? Este tipo de peces aparece en las zonas donde son plataformas offshore. Son peces de profundidad, ¿sí? Y que comen peces grandes, se alimentan de peces más grandes. Cuando ven un ser humano grande, dicen, está lleno de alimento, lo muerdo, lo desgarra, se infecta. Estamos hablando que tiene más o menos 1,5 metros, 2 metros de longitud este pez. Es grande. Profe, le hago una consulta. Entonces, nosotros, ponele el día de mañana, ¿no? Para ejercer en la industria petrolera, ¿necesitamos una especialización o algún título además del nuestro? Eso se los da la capacitación, se las da la empresa petrolera. ¿Sí? Cuando los Es contratan, solamente una capacitación, no es que tenemos que hacer como una especialización. es una capacitación casi especialización. Casi especialización. En donde van a ver las mismas materias que están viendo hoy acá, un poco más en profundidad. ¿Sí? Van a hablar del clima, van a hablar del desierto, van a hablar de los elementos de protección personal y de todo tipo de riesgo. Y cómo tratar los riesgos, además de los riesgos psicosociales, que lo vamos a ver en otra clase. Claro, sería como una especie de un curso. Sería un curso, sí. Sería una capacitación que, si no me equivoco, tiene examen final y lo van a acreditar. ¿Por qué se da la acreditación? Y acá, discúlpenme mi escepticismo. ¿Porque son buenos? No, no son buenos. Porque dándoles el diploma y ustedes firmando que reciben el diploma, quedan habilitados como especialistas. Entonces, no pueden decir yo no lo sabía. Mientras que si no tienen la capacitación, podrían argumentar que no se ve en profundidad en higiene y seguridad en el trabajo la industria petrolera. Claro, sí, entiendo, está muy bueno. Está, claro, es una cuestión específica. Y todos estos riesgos, ¿sí? Esta clase y esta capacitación que yo les estoy dando a ustedes, yo la tomé de la ingeniera Alejandra Portatadino, que trabajamos juntos en otras áreas y que ella pasó por Chevron en Alaska, en Colombia, en Chile y en Argentina, trabajando la explotación petrolera. Entonces, esto lo hablamos con ella y parte de esta exposición es de esta ingeniera Alejandra Portatadino, que trabajó mucho en Chevron, ¿sí? Una empresa enorme de Estados Unidos. Bien, hay que cubrir las enfermedades y lograr el bienestar de las personas y tener todos los elementos de higiene personal que puedan tenerse. Acuérdense, y después, bueno, en toxicología se profundiza más, el riesgo que hay en piel y cómo la piel absorbe los hidrocarburos porque son liposolubles.
Todo lo que sea petróleo derivado del petróleo se absorbe y se absorbe mucho por piel porque es liposoluble. Y una vuelta que ingresa al organismo está más tiempo en el organismo por ser liposoluble que otros tóxicos u otros químicos. El transporte del equipamiento, ¿sí? Acuérdense que el downstream es el transporte, ¿sí? Tiene que tener personal propio, ¿sí? Contratado con una charla, análisis del riesgo, donde se evalúen todas las condiciones conocidas en el momento. O sea que siempre hay que actualizarse. No es un curso que lo preparé hace 5 años y lo sigo dando hace 5 años, no. Tiene que estar perfectamente actualizado. Tienen que saber verificar el equipamiento. Tienen que manejar la carga del camión, tanto la tara, que es la carga máxima, como la carga bruta, que es el total del equipo en el camión, ¿sí? Saber por qué rutas van a transitar, a qué localidades van a ir, dónde van a parar, ¿sí? Y los choferes tienen que tener una aptitud especial mayor a otros choferes. Carnet habilitante para vehículos pesados, ¿Qué tiene que conocer... hacer? ¿Tiene que hacer ¿Cómo? como un curso de cargas peligrosas o algo más? Sí, Más así, con carga peligrosa tiene que ser. con cargas peligrosas, sí, por supuesto. Sí. Yo tengo el curso de cargas peligrosas. Ah, mira qué bien. Jugar el Bueno, registro. sí, Cada vez lo excelente. pide el registro para andar. Pero, perdón, una consulta. ¿La tara no es el peso en vacío del camión? Es todos los pesos. El peso bruto, que es el peso total, y la tara, que es la carga máxima que tiene el camión. Dije eso. Algunos pesan el camión vacío para poder saber cuál es el peso real y cuál es el peso bruto, ¿sí? Y después, cuál es el peso neto del combustible. Eso es lo que eso se hace mucho también con el peso de los residuos peligrosos que se sacan en camión, ¿sí? Se pesa el camión, se mide el volumen y de ahí se saca cuál es la cantidad de residuo peligroso que tiene que pagar la empresa o el generador de esos residuos peligrosos. Acá, sin ser residuos, se hace lo mismo. Bien, los choferes tienen que tener un área de descanso, ¿sí? Y tienen que tener las condiciones para poder hacer el recorrido con sustancias peligrosas. Que puedan tener un lugar donde actividad física, ¿sí? Y bajar lo que está vinculado al sedentarismo. Estos dos últimos, también soy un poco escéptico, no creo que se cumplan. Que en cada lugar traten de hacer ejercicios, puede ser caminar, puede ser elongación, pueden ser ejercicios similares al yoga, para evitar exigencias biomecánicas y fatiga, sobre todo la fatiga. Es muy importante la fatiga en los camioneros. En esas rutas ni hablar. Bueno, estiramiento o elongación, ya lo dije. Tienen que tener exámenes regulares psicofísicos. Implementar capacitación continua, sobre todo para la sustancia que transportan, y notificar, ¿sí? Por dónde van, qué están haciendo y cómo es lo que ocurre en el trayecto, ¿sí? Tienen que ir comunicando también a las otras personas. Vieron que los camioneros tienen equipos de radio, bueno, se comunican entre ellos para saber por dónde están, el lugar, la ubicación, para contacto y también un sistema de alerta temprana. Bien. Profe, Sí. puede ser que ahí a los camioneros le puede
afectar el mal del tipo como ese, le dicen algunos, le dicen como el sueño blanco, que El es, sueño digamos, blanco que es el chofer va con los ojos abiertos, pero su organismo está dormido. Entonces, lo que hace es, está con los ojos abiertos, pero no va consciente de su trayecto. correcto, eso es correcto, y es algo parecido a la hipnosis. ¿Sí? Está abstraído de toda la cuestión que lo rodea, del ambiente que lo rodea, y sobre todo se da la noche que el seguir una huella y el seguir una línea recta constante provoca somnolencia. También, Por eso mastican mucha coca. bueno, no solamente coca, Nah, la coca no sirve para nada. Si la uno coca tiene sí sueño, sirve, no para el si uno tiene sueño. sueño, tiene que pararse, tirarse al costado y dormir. Por más que te comas 50 kilos de coca, si vos tenés sueño, tenés que tirarse al costado. Porque no hay forma que el cansancio lo tenés. La coca es un paliativo. Pero no, lo que realmente hay que hacer es buscar una estación de servicio, un punto donde esté iluminado el camión, que no interrumpa el tránsito y descansar. Bien. Eso es lo que se supone, sí, obvio. A ver, hablemos de la coca y hablemos del cansancio. La coca tiene un efecto de oxigenación a grandes alturas, ¿sí? A grandes alturas, por la hipoxia, hay otros fenómenos que se dan, por ejemplo, la migraña, un dolor de cabeza bastante importante, la diplopía, la visión doble. Esto es lo que ocurre. Y respecto al sueño, es otra historia. En el sueño sí hay que parar lo que debería ocurrir. ¿Cuántas veces vemos camiones que no se detienen a descansar y que provocan accidentes en la noche en la ruta? Entonces hay que descansar, hay que respetar las jornadas. Hoy con los sistemas de GPS está un poco más acotado porque las petroleras no quieren tener accidentes de los cuales ellos son responsables, porque la Hoy en empresa... día, perdón, profe, hoy en día se corta el combustible Claro, en un la solo bomba de momento, gasoil corta. se corta la bomba de gasoil y ahí es donde tienen que descansar hasta el otro día. Paró, no sé, a las 12 de la noche, bueno, hasta las 6 de la mañana el camión no voy a habilitar el combustible. Exactamente. Sí, eso también lo hacen cuando el camionero se puede o se va del itinerario que tiene prefijado, y entonces la compañía que hace, al tener un seguimiento satelital, como dice el compañero, te corta el combustible y el camión te queda tirado, sí o sí. O sea, bueno, lo que tiene que hacer el chofer es, no, me desvié porque, no sé, hay un piquete. Entonces, bueno, le vuelven a abrir con un código el gasoil, el combustible, digamos. Sí, sí. Eso también. Esto se hace también, aunque no lo crean, en los traslados de unidades de sangre. Como la sangre tiene que tener un tiempo corto fuera de la heladera, cuando hay traslados de sangre entre un lugar a otro, hay seguimiento por GPS y se lo llama por celular para que explique por qué se desvió de la ruta pactada. Eso es ahora, que GPS antes no había. No, antes no. Estamos hablando de lo que es ahora. Bueno, son las 7:20, 7:30 seguimos con ambiente confinado, que es más cortito que esto. Así que seguimos 7:30. Bueno.
Bien, ya hicimos este pequeño recreo. Ahora vamos a ver ambiente confinado. El ambiente confinado es un ambiente particular que está legislado por la legislación de nuestro país, por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Hay toda un compendio de legislación que se aplican al ambiente confinado. Bien, el ambiente confinado tiene características muy especiales que lo hacen un ambiente extremo, ¿sí? Bien, hay criterios de seguridad que en la resolución 953 del 2010 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo define primero qué es el ambiente confinado. Lo voy a leer textualmente y después vamos a hacer algún tipo de análisis. El ambiente confinado es todo recinto que posee características de tamaño suficiente para permitir el ingreso de personal para la realización de una determinada tarea. Las bocas o puertas para el ingreso y egreso son de tamaño reducido o limitado. Ejemplifica acá la resolución. Esto no siempre ocurre. Tanques, algunos recipientes, bóvedas, pozos con sitio que tengan espacio limitado entre algunos de otros, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Y que este espacio no haya sido diseñado para ser ocupado por personas de manera continua. Hay que limpiar un tanque y lo hace una sola persona. Previo al trabajo, seguimos con la resolución 953 del 2010. Previo al inicio del trabajo, hay que preparar la tarea, la identificación de los peligros. La identificación de los peligros es uno por uno que se hace. Y después la evaluación del riesgo. Cuando ya tengo uno por uno todos los peligros identificados, hago la evaluación del riesgo. Se aíslan cuestiones de peligro, por ejemplo, energías peligrosas, por ejemplo, la luz eléctrica que puede ser inapropiada para el lugar en donde se está trabajando, medidas de mitigación en caso de algún tipo de peligro o de riesgo que haya, chequear qué elementos de protección personal y de protección colectiva se tienen que utilizar, hacer reuniones de seguridad, también ver qué tipo de interferencias con otras actividades que se hacen en otros sectores, pero vinculadas al espacio confinado en donde se va a trabajar, existen, y los trabajos en caliente que se encuentran cercanos al espacio confinado, porque puede haber gases inflamables o gases explosivos en esos lugares. Por eso, los lugares con altas temperaturas cercanos al espacio confinado se tienen que evaluar muy bien. Mientras se trabaja, control de riesgo, ya lo vamos a ver, evaluación de las tareas que se están realizando, que exista sí o sí una asistencia externa y que haya reuniones de seguridad paralelas al trabajo, ¿sí? Cuando se termina el trabajo o se va a dar por finalizado, hay que ver la restitución o el cierre del espacio confinado, cómo vuelve ese espacio confinado a tener la utilidad que tenía anteriormente, y todo un chequeo previo de lo que se hizo y si hay una funcionalidad, se logró el objetivo por el cual se trabajó en ese espacio confinado. Bueno, ¿qué ocurre antes del trabajo, previo al inicio del trabajo combinado? Hay que ver la atmósfera. ¿Qué gases hay? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de oxígeno presente en esa zona donde se va a trabajar, en ese espacio confinado?
si los vapores son inflamables, si los gases y contaminantes tóxicos están en niveles inapropiados, bien. Y después hay que medir con instrumentos calibrados, con certificación vigente al momento de detección, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si no está bien calibrado y hay algún problema y el instrumento está fuera de norma, cualquier accidente es culpa de la persona que autorizó y de la empresa que está realizando el trabajo. Obviamente que el personal tiene que estar capacitado. Entonces, hay que tener muy buena idea de qué está pasando adentro de ese ambiente confinado, porque es un lugar chico, reducido, muchas veces para una persona, como mucho 2 personas que puedan trabajar al mismo tiempo. Entonces, para dar inicio al trabajo, el oxígeno tiene que estar en un nivel de 19.5% y un máximo de 22% del total de los gases presentes en ese lugar, ni más ni menos. Los gases inflamables, 0. Los gases tóxicos, 0. No puede ingresar nadie con gases inflamables o gases tóxicos que haya en el lugar. Durante el trabajo o remoción de sedimentos que pueda haber en un lugar, el valor de los gases pueden variar. O sea, yo los mido al inicio y están en 0, pero empiezo a sacar sedimento y puede haber gases acumulados o tapados por ese sedimento. Uno de ellos podría ser el metano. ¿Sí? Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Para ambiente confinado, ¿cuáles son las herramientas para corte en caliente que se pueden utilizar y cuáles no? Como por ejemplo, el oxicorte, que es realizado con oxígeno. Ahora te lo contesto en las próximas. Pero está prevista esa respuesta, ¿eh? No la voy a eludir. No la voy a eludir. No la voy a eludir. Pero ahora estamos viendo lo previo. Eso va a ser en el trabajo, que te voy a dar la respuesta a tu pregunta, que no me voy a olvidar. Bien. O sea, puede haber remoción de sedimentos, ¿sí? Y estos pueden variar. Bien, si estos no superan el límite inferior de explosividad de un gas, que es el LEL, límite inferior de explosividad de un gas, acá abajo tienen el glosario, ¿sí? Y está por debajo de la concentración máxima permitida en cuestión, ahí puede seguir trabajando la persona. Ahora, si el explosímetro indica el mínimo riesgo de explosión, hay que despejar, ventilar y cuando esté totalmente ventilada, ahí recién puede volver a bajar la persona o las personas que están trabajando en esos momentos. ¿Sí? Si hay, esto grábenselo a fuego, si hay peligro de explosión bajo alguna circunstancia, el trabajador no ingresa. ¿Sí? Y esto se da por los explosímetros. ¿Sí? Entonces, glosario, UL es la concentración o rango de mezcla máximo o más alto en el que puede ocurrir una explosión. LEL es L de lower, bajo, y upper es, que empieza con U, es upper, es alto. ¿Sí? La U es de alto y la L es de bajo, en inglés. Bien. Los gases en cantidades superiores pueden no explotar por haber mucha concentración. Esto es algo raro, pero sí, si hay mucha cantidad de esos gases, no explotan. Para esto hay sensores, ¿sí? Algunos de difusión catalítica, en donde se detectan vapores, gases y combustibles, son baratos, es por oxidación por la vía catalítica, ¿sí? En donde hay una bobina, hay un material catalítico y un elemento catalizador
que normalmente es el paladio y que acelera la oxidación de un elemento. Entonces, esto permite que se pueda medir por las diferencias de oxidación, ¿sí? La oxidación del gas en la superficie del elemento genera una corriente eléctrica que circula por la bobina, ¿sí? Y el gas oxidado provoca en la parte alta de la bobina un aumento de la temperatura y en la otra no. Entonces, este desajuste de la resistencia, de esta variación de la resistencia eléctrica provocada por un desajuste en el circuito provoca cambios en la resistencia eléctrica, mientras que el elemento de referencia no cambia. Entonces, ¿sí? Esto es amplificado, ¿sí? El inactivo y el activo. Acá está inhibido y acá se produce la catálisis en esto. Entonces, este permanece igual y este permanece con alteraciones de temperatura por la resistencia eléctrica. Y este sector catalítico dan una diferencia de potencial que varía dependiendo de la concentración del gas. Esto da un resultado que después esos valores se analizan. Pero ya vienen estos que son los electroquímicos. Los electroquímicos son muy adecuados para el contenido de oxígeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre o los óxidos del nitrógeno, óxidos nítricos o nitrosos. Bien, acá lo que hay es una medición de los iones y esas diferencias van a provocar alteraciones en los electrodos que después se van a medir. Por un problema que ya la voz me empieza a molestar un poco, sepan solamente que existen los electroquímicos, ¿sí? Que son catalíticos y electroquímicos, lo que permite medir los gases en el ambiente confinado. Bien, y acá está, esto sí es la configuración de la alarma de los detectores, ¿sí? El límite inferior de explosividad, fíjense que es alto cuando supera el 20% y bajo con el 10%. Arriba del 10% ya lo tienen que sacar a las personas. Bien. El de oxígeno, bueno, puede estar entre 19 y 24, entre 19 y 22, eso depende de algunos autores. El monóxido, esto es partes por millón, ¿sí? El sulfídrico, entre 10 y 20 partes. El tiempo promedio ponderado puede estar en 2 partes por millón y el límite a corto plazo, cuando ya hay 5 partes por millón, en el menor tiempo posible, tiene que salir de ahí. Bueno, estos son los valores. Tienen la tabla después en la guía. Vayan viéndola porque cada uno de los compuestos tiene concentraciones por arriba de algunas ya la gente tiene que salir y en otras de acuerdo al tiempo promedio ponderado, pero sobre todo al límite de exposición al corto plazo, es que pueden o no pueden trabajar, ¿sí? Bien. Otros compuestos también para trabajar. Y aquí están algunos gases que se encuentran en determinadas actividades. Si bien esto no lo van a encontrar en el ambiente confinado, pero esto es muy útil para que vean, bueno, en las farmacias hay gases combustibles, puede haber oxígeno deficiente, puede haber concentración de amoníaco,
puede haber presencia de cloro, puede haber presencia de hidrógeno, de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre. Bueno, entonces, en cada una de las industrias hay determinado tipo de gases, ¿sí? O de gases tóxicos, gases explosivos, de acuerdo al tipo de gas que sea. Esto solamente para que ustedes tengan una idea a qué se pueden encontrar en determinado tipo de industria. Los límites inferiores de la explosividad, ¿sí? El LEL, límite inferior de los gases seleccionados, piensen que por arriba de esto ya la persona tiene que salir urgente, ¿sí? Acetona del porcentaje de volumen, o sea que tendría que haber un 97,5% del resto de los gases que sí se aceptan respecto al 2,5% del volumen de la acetona. ¿Sí? Por eso se calculan en volumen. Esto después piénsenlo en estequiometría, cómo sería. Cuanto más chico es el límite inferior de explosividad, más explosivo es el gas. Cuanto mayor volumen mínimo hay, menor explosividad es la del gas. Bueno, rápidamente, esto no me voy a demorar mucho, pero los riesgos también se los da el sistema globalmente armonizado. Los que estuvieron en toxicología ya lo vieron, en donde son las etiquetas que están consensuadas de manera internacional y que permiten indicar de forma clara y precisa los riesgos a los que se expone el personal. Está regulado por esta resolución. Esto no se los voy a preguntar, ¿sí? Pero sí tanto los empleadores como la RT tienen que mandar una prevención anual de manera tal que se sepa qué hacer con esos gases contaminantes, ¿sí? Hay varios artículos, esto no voy a entrar en estos artículos, pero sobre todo aquellos cancerígenos. ¿Por qué? Porque para meter una persona en un ambiente confinado que va a estar metido ahí, tengo que saber si lo que hay es cancerígeno. Porque si lo que hay es cancerígeno, los elementos de protección personal y los elementos de protección colectivos tienen que ser diferentes, porque pueden estar aspirando un gas carcinogénico. Esto después lo van a ver en, ustedes ponen esto, lo googlean, y les va a aparecer toda la lista de agentes cancerígenos a partir del 2009. Bueno, hay pictogramas que hablan del riesgo de salud, hay otros pictogramas que hablan de productos químicos nocivos, marcados con un signo de exclamación, ¿sí? Y diferentes pictogramas que indican toxicidad aguda, llama sobre círculo es oxidante, el ambiental, irritante que tiene una alta toxicidad, los corrosivos, el peligro para la salud, los gases bajo presión que se trasladan a baja presión y los que son autorreactivos. Algunos de los pictogramas que ustedes tienen que ver, para el transporte no varía, sí pueden tener otros colores para algunos sectores, ¿sí? Y para el mismo peligro, el pictograma de transporte no debería aparecer, ¿sí? Entonces, bueno, acá algunos colores que le dan de acuerdo a algunos pictogramas para el transporte, ¿sí? Y las palabras de advertencia, peligro, cuidado, o peligro, atención, tienen que alertar rápidamente a la persona que los está viendo de los peligros que hay. Bien. Ahora bien, esto es previo para saber dónde vamos a estar, qué nos vamos a encontrar, cuáles son las etiquetas de lo que puede haber adentro.
o del problema que hay. Y bien, ¿quién da el permiso para trabajar en un ambiente confinado? Esto es muy importante, ¿eh? Esto ténganlo muy en cuenta. El permiso lo da el supervisor a cargo de la actividad, ¿sí? El supervisor a cargo de la actividad da el permiso para entrar en un espacio confinado al inicio de la actividad. Bien, el responsable de la instalación y el equipo en el cual se va a intervenir lo da el personal de higiene y seguridad en el trabajo, que va a estar controlando que todas las medidas de seguridad sean las correctas. Ustedes van a tener que hacer el checklist, ¿sí? El personal de higiene y seguridad es el de la instalación, el del equipo y el de todas las condiciones de seguridad. El responsable de los trabajos, o sea, el que dice hay que hacer tal cosa, por lo general un ingeniero, un capataz, alguien con un poder de decisión alto, es el que también esté trabajando codo a codo con la gente de higiene y seguridad para que se cumplan las condiciones que están establecidas. Entonces, se va a supervisar qué riesgos emergentes hay, o sea, aparte de los previstos, qué otra cosa puede aparecer y si aparece, qué hacer. Las medidas de control respecto a lo que puedan encontrar en ese lugar. ¿Qué planes de emergencia o contingencia voy a tener en el caso que aparezca, por ejemplo, cuando se remueven sedimentos que rápidamente se liberen gases explosivos? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Y los elementos de protección a utilizar. El permiso dura solo un día. El permiso dura solo un día. Al día siguiente hay que emitir otro permiso para trabajar en el ambiente confinado, ¿sí? Si hay que seguir en la otra jornada, al día siguiente un nuevo permiso. Y en los trabajos continuos por turno, o sea, cada turno sigue trabajando porque sí o sí hay que terminar, los permisos se validan por turno. Si es por turno, en cada turno un permiso. Si es por día, cada día un permiso. Al finalizar la tarea, el permiso cesa cuando es diario. Bien, esto es importante que lo conozcan. Bueno, ¿cuáles son los exámenes que tienen que tener los trabajadores que van a estar trabajando en ambientes confinados? Bueno, en base a los riesgos que se puedan esperar, el Servicio de Medicina del Trabajo hace el preocupacional básico, un electroencefalograma para estar seguro que no haya convulsiones, epilepsias o periodos de ausencia. Periodos de ausencia es cuando está desconectado de lo que lo rodea por un tiempo. Por lo general no pasa del minuto, ¿sí? Evaluación psicológica para saber cómo puede reaccionar. Audiometría para estar seguros que puede comprender lo que se le diga de arriba. Espirometría para que los pulmones funcionen bien, que la columna está bien y analizar la ergometría del lugar. Bien, siempre hay que tener una atmósfera respirable. Puede ocurrir que no, para eso hay que prever una máscara o un equipo autónomo adecuado. La ventilación natural, ¿sí? Y hay que generar entradas y salidas de aire. A veces el aire hay que insuflarlo desde la parte externa y llevarlo al interior del espacio confinado, ¿sí? Ante cualquier posibilidad de inflamación o que no haya el oxígeno suficiente para la respiración o que el explosímetro nos dé posibilidad de explotar, tiene que sacarse a la persona y registrar toda la medición. Toda medición debe quedar registrada al periodo de tiempo que se establezca.
siempre hay que registrar las mediciones. Si se toma en un intervalo de 5 minutos, cada 5 minutos se anota. Si es por hora, cada hora se anota. ¿Sí? Pero esto hay que hacerlo, es obligatorio. Todas las personas que están en espacio confinado tienen que tener un arnés con una cuerda de vida. Arnés con cuerda de vida. ¿Sí? Estos tienen que estar observados desde arriba por un vigía, ¿sí? O del exterior, arriba o el costado o donde sea, pero tiene que haber un vigía con una visión directa con la persona que está dentro del espacio confinado, ¿sí? El vigía va a estar presente hasta que todas las personas que estén adentro del espacio confinado hayan salido. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, profe, buenas tardes. Le hago una Buenas consulta. tardes. ¿El vigía tiene que ser parte de la brigada de emergencias o no hace falta? No, el vigía ¿No? tiene que estar ahí para tirar. La brigada de emergencia tiene que estar preparada. Puede ser de la brigada de emergencia, o sea, pero siempre tiene que haber un vigía. Si es de la brigada de emergencia, será de la brigada de emergencia. Eso lo decide el responsable de la obra con el responsable de higiene y seguridad del trabajo. Que son Listo, los profe, gracias. Ven, por ejemplo, acá está esta persona que es la que va a entrar y un vigía preparado para socorrerlo en caso de necesidad. En este caso está preparado un sistema de ventilación externo, ¿sí? Y acá vemos cómo ingresa dentro del espacio confinado y cómo trabaja el vigía. El vigía está preparado, siempre está preparado para ingresar en caso que sea necesario o que no se pueda subir a la persona a través de la cuerda de vida. La comunicación visual siempre, oral cuando se necesite y de señales en caso que haya ruido que evite que se pueda escuchar bien la oral, ¿sí? Entonces, el sistema de señal es para siempre estar previsto en situaciones de emergencia. Por ejemplo, si hay mucho ruido, tirar 2 veces de la cuerda de vida y que el otro tenga que tirar 2 veces para saber que está bien. Estas son las señales, o señales manuales, dedo arriba, todo lo que ustedes ya conocen. El vigía tiene que estar capacitado para las responsabilidades, procedimientos de emergencia y primeros auxilios. La pregunta si pertenece a la brigada es pertinente, porque en la brigada seguro conocen esto. Ahora, puede capacitarse a una persona que esté trabajando, que sepa de qué se trata, a lo mejor la brigada de emergencia no lo sabe, pero el vigía puede saberlo, pero hay que capacitarlo. Cuando se trabaje dentro de un espacio combinado, vamos a la pregunta de los equipos, ¿sí? Acá ya empezamos a hablar del equipamiento. La iluminación, 24 volts. Si hay más de 24 volts, van conectados a un interruptor que previamente esté testeado con conexión a tierra. Y estos generadores tienen que estar ubicados por fuera del espacio confinado. La iluminación por fuera del espacio confinado, si es superior a 24 volts. Hoy con la luz LED está bastante más solucionado, ¿sí? Todo aparato eléctrico, luces, extensiones, tienen que estar en perfectas condiciones, tienen que ser antiexplosivos, no pueden explotar y estar de acuerdo y autorizados para las zonas peligrosas, ¿sí? Y no se recomienda el aire comprimido para ventilar el espacio confinado. ¿Por qué? Porque entra a mucha presión, es fuerte, los movimientos son rápidos y puede generar
electroestatismo. ¿Sí? Puede haber electricidad electroestática y eso dar alguna chispa y provocar una combustión que no queremos que se provoque. Esta, por ejemplo, es la entrada a un ambiente confinado, que es una ventilación de mina que a veces tienen que entrar por alguna razón. ¿Sí? Acá es donde hay gases. ¿Sí? Acá es donde hay gases. Perdón, no gases, vapor. Esto es un vapor. Acá debe haber calor. ¿Sí? Y acá se hace el simulacro de cómo sacar a una persona a través de un arnés con un aparejo y a través de la cuerda de vida. Bien. El oxicorte. Como en el 2010, en Chile, ¿no, profe? En el 2010 sí, en Chile se utilizó, pero una perforación de una mina. Bien. El oxicorte que me preguntaban, el oxicorte, siempre los cilindros fuera del ambiente confinado. Las mangueras y las conexiones tienen que ser libres de fugas. No pueden tener fugas en el espacio confinado. Por eso hay que chequearlas muy bien antes. ¿Sí? Las soldaduras con las máquinas fuera del espacio confinado, si es que tiene que hacerse una soldadura. O sea, todo esto hay que preverlo muy bien, cómo es la soldadura en un espacio confinado. Pero ¿qué sería la máquina, profe? O sea, el aparato para soldar afuera y la masa dentro donde se va a soldar, ¿a eso se refiere? Claro, a eso me refiero, sí. Muy bien, sí, es así. Bien, si hay que interrumpir cualquier tarea en el espacio confinado, el personal sale cumpliendo los procedimientos de emergencia establecidos. ¿Sí? Por eso tiene que estudiarse muy bien el plan de emergencias. ¿Sí? Tiene que realizarse después una nueva planificación y volver a tener autorización para reanudar las actividades en caso de una emergencia. Bueno, ven, acá estamos trabajando y acá están viendo, ¿sí? Acá hay un equipo que absorbe, ¿sí? Y acá están trabajando con soldaduras y con oxicortes. ¿Sí? Claro, ese equipo que sería como una especie de extractor se utilizaría también en caso de una moladora, por ejemplo. Bueno, eso obedece al protocolo de trabajo. Si se establece que la moladora podría generar chispas inflamables, sí. Obviamente que acá, en este tipo de actividad, en esta soldadura, no hay gases inflamables ni explosivos. Por eso acá se chequea muy bien y esto tiene que estar perfectamente ventilado en este caso. ¿Sí? Lo mismo que en este otro. Bueno, para finalizar el trabajo, tienen que evaluar que todos los equipos sean restituidos por fuera del ambiente confinado. Se tiene que cerrar el espacio confinado, chequear muy bien que cuando se vuelva a poner en funcionamiento ese lugar que se reparó sea seguro, y ahí se cierra la carpeta de permisos con un acta o con una nota firmada por los responsables diciendo que finalizó y que todos los residuos van a ser depuestos en la medida que sea necesario por la actividad. Y acá se termina el trabajo en el ambiente extremo. Bueno, ¿dudas o preguntas? Bien. Un segundito entonces que paso lista. Hoy es 10 del 10. Bien. ¿Aguilera está?
Aguilera Cecilia. Bueno, me dicen que yo no veo si después aparece. Bien. Aranda María de los Ángeles. Aranda María de los Ángeles. Arias Micaela. Presente, profe. Muy bien, gracias. Asensio Lucas. Sí, presente, profe. Bien, bárbaro. Listo, ¿nos podemos desconectar? ¿Ya está, profe? Sí. Listo, nos vemos el martes, chao. Chao, hasta el martes. Bechi Iván. Presente, profe. Bien. Bustamante, Noelia. Bustamante. Agiano Gabriel. Presente. Muy bien. Cantero Beatriz. Presente, profe. Cantero Claudia. Presente, profe, hasta luego. Luego. Cantero Ingrid. Presente, profe. Muy bien. Centurión Florencia. Buenas noches.